Hola niños y niñas, ¿cómo están? Vamos a hacer una cápsula grabada y una vez que nosotros ya terminamos la Primera Guerra Mundial, de hecho hicimos la evaluación que me la tienen que mandar este jueves, nos vamos a volver a nuestro país, a la historia de Chile, y vamos a trabajar lo que nos quedó pendiente desde la Guerra Civil de 1891 hasta 1925, cuando se redacta una nueva constitución que se, que se denomina República Parlamentaria. ¿Ya? Así que les voy a proyectar primero el PPT para que lo podamos revisar en conjunto. Ya, acuérdense que la Guerra Civil de 1891, chiquillos, que es con lo que se da inicio a esta República Parlamentaria, significa el triunfo del Parlamento, el Congreso, hacia el Poder Ejecutivo, hacia el poder del Presidente de la República. ¿Ya? Por tanto, durante todo este periodo, la figura del Presidente de la República va a ser una figura bastante decorativa y el poder en Chile se va a manejar al interior de este Congreso bicameral. ¿Ya? Por eso es que se le llama el periodo República Parlamentaria, aunque parlamento propiamente tal en Chile no existía, eso lo hablamos en algunas clases anteriores. ¿Ya? Y es un parlamentarismo bastante sui generis, así bien propio de las características locales que tiene en ese tiempo, a principios del siglo XX, eh, Chile como país, ¿ya? Condiciones demográficas que las vamos a ver también nosotros acá en este cambio de siglo, ¿ya? Ahora, se mantienen y se exacerban, o sea, se hacen más grandes, eh, grandes características de lo que venía ocurriendo en Chile desde 1861 durante la República Liberal. De hecho, hay algunos historiadores que le ven continuidad desde lo que pasa en 1861 hasta lo de 1925, ¿ya? Por tanto, hay que tener como cierta claridad en todos esos hechos anteriores también. El objetivo de aprendizaje, chiquillos, es que en el fondo veamos cuáles son las principales transformaciones que tiene nuestra sociedad con el cambio de siglo, desde la sociedad decimonónica de finales del siglo XIX a las primeras décadas del siglo XX. Para introducir este tema, a mí me gusta esta frase del presidente Ramón Barros Luco, ¿ya? Que es presidente de Chile entre 1910 a 1915, después de la muerte de Pedro Montt, presidente de Chile que preparó la celebración de los 100 años de la independencia y que se va a Alemania a tratarse una grave enfermedad en 1910 y fallece, ¿ya? Este presidente, que está entre 1910 a 1915, los 5 años de gobierno, según lo que permitía la constitución vigente, que era la de 1833, es que en Chile dice, no hay sino dos clases de problemas, los que se resuelven solos y los que no tienen solución. ¿A qué hacía alusión el presidente con esta frase? Que él decía que el presidente tenía muy poca gestión para resolver las graves problemáticas sociales que enfrentaba Chile en este momento, que son todos los problemas de la cuestión social, que nosotros ya trabajamos anteriormente y que yo, de igual manera, chiquillos, les voy a recordar de manera resumida, ya de una síntesis. Y que la voluntad política, por otro lado, el presidente está amarrado, no puede hacer nada porque los que tienen el poder como consecuencia de la guerra civil es el Congreso. ¿Ya? El presidente no tiene muchas acciones para enfrentar los problemas sociales y el Congreso no le importa resolverlo. Por tanto, si usted como persona tiene un problema, o lo resuelve solito, pero el Estado no se lo va a resolver porque no quiere resolverse. ¿Ya? Y quien podría resolverlo, que es el presidente de la República, dice, está atado de manos. El único derecho que le han dejado al presidente de la República es el derecho de hacer nada. ¿Ya? Por tanto, es una figura política que quedó bastante liquidada después de la Guerra Civil de 1891. Este periodo, chiquillos, se caracteriza por el predominio de una oligarquía plutocrática terrateniente. Y aquí aparece un concepto nuevo, ¿ya? Y ese concepto nuevo es el concepto de plutocracia, ¿ya? Cuando uno habla de aristocracia, se refiere al aristoi, al mejor, ¿ya? Y cracia gobierno, el gobierno de los mejores. Y ahí venía una pregunta, bueno, ¿y quiénes son los mejores? Para el caso de Chile, durante gran parte del siglo XIX, eran los que poseían la tierra, o sea, los hacendados. Y de ahí se le ponía un apellido, aristocracia terrateniente. Pero, desde en la segunda mitad del siglo XIX comienza a surgir un nuevo grupo, lo que en cualquier otra parte del mundo hubiese sido una burguesía, pero aquí nunca se transformó en eso,
que están ligados a la expansión del ferrocarril, que están ligados a la minería del salitre, que están ligados al comercio, ¿ya? Al cual se le llama plutocracia, los ligados al dinero, los nuevos ricos, por llamarlo de alguna manera. En vez de ser grupos antagónicos, ¿ya? Ellos terminan uniéndose a través de lazos familiares y transforman un nuevo grupo, una nueva oligarquía que va a gobernar durante este periodo, ¿ya? De carácter plutocrática y terrateniente. Si ustedes observan en la fotografía, ahí pueden observar los trajes de las mujeres, ya la moda, los sombreros de copa, ¿cierto? Los grandes palacios, las fiestas. Y eso tiene que ver con una característica que tiene esta oligarquía plutocrática terrateniente en una época de la historia de Chile donde la economía vive un ciclo dorado por las exportaciones de salitre y se llama la Belle Époque, ya que es una característica que tuvo la sociedad europea, principalmente la francesa, previo a la Primera Guerra Mundial, y que estaba caracterizada por el gusto por el lujo, la ostentación, las grandes fiestas, ya el tema de la arquitectura monumental de los palacios, entre otras cosas. ¿Ya? Por tanto, aquí vamos a tener un contraste, porque mientras la oligarquía terrateniente plutocrática vive bajo esta estructura de la moda, del gusto suntuario, de los grandes palacios, denominada la Belle Époque, ¿ya? La realidad que vive un porcentaje muy importante de la población urbana que ha migrado desde el campo a la ciudad son los problemas de la cuestión social. Acuérdense que la cuestión social, chiquillo, es una problemática que surge de la mano con la revolución industrial en Europa y que tiene que ver con las malas condiciones que tienen los trabajadores tanto en el ámbito laboral como en el mundo social, y por eso Marx acuña el concepto de proletariado. Acá en Chile habíamos vivido un proceso con algunas décadas de desfase, y no dentro de un proyecto de industrialización, sino que de exportación de materias primas, y que coincidía con la migración de los peones principalmente, que se encontraban sin trabajo en el campo por la poca modernización productiva y, la poca producción del mundo agrícola, que migraban a las ciudades, ¿cierto? Y conformaban círculos periféricos de pobreza a través de las enramadas primero y posteriormente lo que vemos ahí, los conventillos, ¿ya? Pero además de estas condiciones sociales de insalubridad, de hacinamiento, de desnutrición infantil, de baja esperanza de vida, entre otras cosas, debían enfrentar también graves problemas en su mundo del trabajo, como el pago en fichas en las minerías, eh, que no haya contrato de trabajo, que no haya ley de seguro obrero, que tenga que trabajar jornadas extensas de 12 a 14 horas, el trabajo infantil, entre otras cosas. Por tanto, para principios del siglo XX encontrábamos una realidad de dos Chiles. Un porcentaje minoritario de la población, no superior al 6 o 7%, que vivía bajo esta época francesa, la Belle Époque, ¿ya? Caracterizada por el gusto al lujo y la ostentación, y otro porcentaje importante de la población que vivía y que compartía las mismas ciudades que ellos, pero que vivía en, estas, en, estos, en estos conventillos, ya en situaciones de insalubridad y de hacinamiento. Ahora, un porcentaje importante de la población chilena aún sigue viviendo en el mundo rural, ¿ya? Chile es un país rural hasta la década de 1940, donde la población urbana supera por primera vez a la población rural. Estos dos Chiles, obviamente, que van a mostrar una realidad o un punto de quiebre dentro de lo que es la forma en cómo se van a visualizar los problemas sociales. Pero durante esta época, estos problemas sociales para la oligarquía terrateniente, vinculada al poder del Congreso, parecían no existir. ¿En qué se traducía este predominio oligárquico del Congreso? ¿En una escasa legislación social para hacer frente a los problemas de la cuestión social? Continuas interpelaciones ministeriales y votos de censura que generaban una rotativa ministerial con la intención constante de debilitar la autoridad del presidente, práctica que ya se venía dando desde la República Liberal en adelante. Ya, ahora, esta rotativa ministerial, chiquillo, fue mucho más escandalosa en este periodo. De hecho, se calcula en promedio que los equipos ministeriales duraban aproximadamente 3 meses, ¿ya? Y cada vez había que estar armando nuevos equipos, y eso obviamente que dificultaba la labor del presidente de la República.
Además, una de las principales razones de por qué no se legisla de forma eficiente en materia social tiene que ver con la no clausura del debate. Una ley no se votaba si es que no estuviera terminado el debate. Y cuando alguien quería oponerse a esa ley, lo que hacía era hablar, 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 hasta que se terminaba el horario de la sesión y esa ley pasaba al último lugar para discutirse en un nuevo momento. Por tanto, había leyes que pasaban 10, 12 o hasta 14 años en esta rutina constante de la no clausura del debate. Además, hay un bajo quórum de sesión parlamentaria para aprobar o rechazar una leu, me salió portugués, una ley, ¿ya? Y que en el fondo apunta a que con un sexto de las cámaras se podía, como dije, aprobar o rechazar una ley. Y eso me permitía a que juntaran en el fondo a los detractores de una ley, no invitara a los promotores de esa ley e hiciéramos la votación de rechazo y eso significara un valor para que la ley fuera rechazada. Todos estos vicios parlamentarios en el fondo fueron utilizados y fueron características de este predominio oligárquico. A esos vicios oligárquicos se sumaban también vicios electorales de la época, ¿ya? Y aquí hay que considerar un dato, que para la elección presidencial de 1904 solo votó el 6% de la población, el resto o estaba excluida por los requisitos que había para votar. Acuérdense que el decreto, la reforma electoral de 1874, que había sacado de las manos del presidente las elecciones y la había entregado a la Junta de Mayores, a la Junta de Mayores Contribuyentes, que está en el punto 2, para tratar de evitar la intervención electoral, había generado otro vicio, que es el vicio del cohecho, ¿ya? Pero había mantenido la gran mayoría de los requisitos del voto censitario de la Constitución de 1873. De hecho, lo único que había eliminado la reforma electoral de 1874 era el requisito de tener renta propiedad, ¿ya? Pero se seguía manteniendo ser hombre mayor de 21 años y, eh, saber leer y escribir, ¿ya? Por eso que el desarrollo del Estado docente es tan importante. Acuérdense que es en este periodo de República Parlamentaria, precisamente en 1920, con Arturo Alessandri, que se dicta la ley de instrucción primaria obligatoria, ¿ya? Aquí un punto importante, chiquillo, el principal vicio electoral era el cohecho, que es la compra de votos, ¿ok? Aunque se seguían manteniendo algunos elementos de la intervención electoral. De hecho, uno de los grandes problemas que se van a enfrentar hasta la creación de la cédula única votación, que es en 1958, es la gran cantidad de personas que estaban fallecidas que votaban, ¿ya? Por esta suplantación, intervención, entre otros. Los partidos políticos oligárquicos, que son los que gobiernan, están organizados en dos grandes alianzas electorales, la Alianza Liberal y la Coalición Conservadora, ¿ya? Son los mismos partidos oligárquicos que vienen desde el siglo XIX. Eh, Son partidos conservadores en su mayoría, ¿cierto? Pragmáticos en su declaración de principios, se alternan cada cierto tiempo en el poder del Estado y programáticamente sus diferencias son de forma, siguen siendo de forma, pero no de fondo. Obviamente que producto de las problemáticas de la cuestión social, pero sobre todo de la organización obrera, que nosotros vimos en la cuestión social, desde las mutuales, las sociedades de resistencia, las mancomunales o sindicatos, y la creación de la Federación Obrera de Chile en 1909, comienzan a aparecer también los partidos de izquierda que intentan representar, atraer el voto de estos sectores obreros, los que alcanzan a tener el grado de calificar para poder votar. Y por eso que surge en 1912 el Partido Obrero Socialista, que se transforma en 1922 en el Partido Comunista, y ya fuera del periodo que estamos viendo, pero también es importante anotarlo, es que en 1932 se crea el Partido Socialista. Obviamente que en este periodo nos enfrentábamos a un hecho importante. Ya en 1910 se cumplían los 100 años de la independencia. Y esto fue algo que se preparó para la celebración con mucha antelación. De hecho, la primera comisión que se crea para la celebración del Bicentenario es en 1894. Después se rearma esa misma comisión en 1905. El centro de las celebraciones iba a ser Valparaíso, ¿ya? Donde se iba a hacer el desfile desde
la Avenida de la Victoria, lo que nosotros conocemos como calle Pedro Montt, hacia la Plaza de la Victoria, ya en conmemoración también a la celebración de el acto heroico de la independencia. Aquí hay un dato, chiquillos, que nos interesa a nosotros porque es parte de nuestro espacio local. La calle Avenida de la Victoria, que hoy día se llama Pedro Montt precisamente por el presidente muerto en 1910 que había encabezado todo lo que tiene que ver con las organizaciones de esa celebración. ¿Ya? El Estado chileno invirtió hartos recursos, adoquinó calles, construyó edificios, ya como el Palacio de Bellas Artes, la Estación Mapocho, construyó una red de alcantarillado en Santiago, iluminó las principales calles de las ciudades centrales de nuestro país, Valparaíso, Santiago, Concepción, ¿ya? E invitó a una gran cantidad de autoridades extranjeras a la celebración y a los actos eh, de estos 100 años de la independencia, donde se organizaron una gran cantidad de fiestas muy caras, por llamarlo de alguna manera, eh, con mucha suntuosidad, al estilo de la Belle Époque de la oligarquía chilena. Obviamente que eso contrastaba, como habíamos dicho, con cierta realidad local que estaba viviendo Chile. ¿Cómo era Chile para 1910? Para que tengamos una imagen general y entendamos la problemática que se ocasiona. Tiene un volumen de población de cerca de 3 millones de personas, donde la esperanza de vida llega a los 32 años. El territorio está dividido en 23 provincias, pero aún sigue siendo altamente centralizado en Valparaíso. En cuanto al estado de la economía nacional, el país pasaba por una crisis causada por los gastos en obras de reparación que hubo que llevar a cabo después del terremoto de Valparaíso de 1906, ya que afectó a gran parte de la zona central. Por tanto, Chile está en un ciclo económico muy bueno por las exportaciones de salitre, pero gran parte de ese dinero que tiene el Estado chileno, que es el dinero fiscal, se tiene que ocupar en la reconstrucción de la zona central por el terremoto de 1906. Un dato nomás chiquillo, el terremoto de 1906 para Valparaíso ocurrió en la madrugada y una de las cosas más graves conjuntamente con el terremoto es que lo que no se cayó con el terremoto se incendió porque la gente usaba unos braseros a carbón o a leña para entibiar las noches de invierno y esos braseros se dieron vuelta. Por tanto, lo que quedó en pie se incendió producto de la acción de esos braseros. ¿Ya? Al mismo tiempo, existían deudas fiscales que generaban un importante déficit en las finanzas del país. Por eso, chiquillos, que aparece esta crisis del centenario, ¿ya? Ahí está el presidente, el expresidente, o ya difunto para esta época, Pedro Montt, ¿cierto? Al momento en recibir la banda presidencial con todos los elementos de un Chile precario, ¿cierto? Con un déficit fiscal en el fondo y con la muerte que lo rodea. O sea, si ustedes se dan cuenta, chiquillos, esto es una sátira bien terrible, po. ¿Ya? Porque está enfermo, y está la muerte esperándolo ahí, ¿ya? Y además con una serie de elementos o preparativos, ¿ya? Por tanto, la crisis del centenario, chiquillos, hace alusión mayoritariamente a una crítica que se hace o que surge hacia el carácter oligárquico del Parlamento y sus gastos suntuarios frente a la celebración del centenario. También se critica el liberalismo clásico, el capitalismo, por su despreocupación por los problemas de la cuestión social, y también se criticaban los gastos destinados a las celebraciones ante la crisis fiscal que se enfrentaba y el proceso de reconstrucción. ¿De qué sectores surge esta crítica? La crítica del centenario. De algunos miembros de la propia oligarquía que hacen un mea culpa de las consecuencias del triunfo de la Guerra Civil de 1891, como Enrique Mike Iber, ¿ya? Él es uno de los primeros que lo hace, por ahí por 1904, 1907, donde dice, en realidad esto no fue lo que prometimos, nosotros prometimos mejorar Chile. Y esa fue la instancia del convencimiento militar de derrotar al presidente Balmaceda, pero creo que hemos fallado. Y también surge de sectores intelectuales principalmente de clase media como Valdés Canje. Ya, aquí hay un punto importante, chiquillos. La clase media es un sector que se viene articulando con fuerza desde finales del siglo XIX y que proviene principalmente de los sectores intelectuales o que han logrado ir a la universidad producto del desarrollo del Estado docente, proviene de la burocracia del Estado, de los funcionarios públicos, o de los pequeños propietarios o comerciantes de provincia.
No olvidar que el contexto económico general es un contexto de bonanza desde la perspectiva del comercio exterior por la exportación de salitre y los impuestos que esta exportación de salitre, que en promedio, si ustedes se dan cuenta, es cercano al 50%, por lo menos entre 1900 a 1910. Ya en el contexto de la Guerra Mundial cae a un 40% y ahí se mantiene hasta 1924, que es el dato donde dura la República Parlamentaria. Pero en general el promedio desde 1880 en adelante, inclusive, o sea, de 1890, el promedio es superior al 40%. Ya para que más o menos tengamos ese dato, que Chile era un país que tenía dinero. Ya el problema es dónde se fijaban las prioridades de ese dinero. La reconstrucción, las obras públicas, las escuelas o el financiamiento de los gustos suntuarios u oligárquicos. ¿Qué fue lo positivo del periodo? Porque no hemos dicho casi puras cosas negativas, ¿cierto? La alternancia en el poder de las dos alianzas electorales, la competencia, en el fondo, la libertad de prensa y de opinión que da auge a una importante sátira política, como veíamos en la caricatura del presidente Manuel Montt, el ciclo de oro de la economía chilena, del salitre, el crecimiento de los sectores medios y la organización del mundo obrero. ¿Ya? ¿Qué vamos a ver en la próxima clase? 1920, la elección de la revolución del cielito lindo, Arturo Alessandri, y la última etapa de la República Parlamentaria hasta la redacción de la nueva Constitución. Les voy a dejar una... No, esta semana, chiquillos, como están haciendo el tema de la prueba de la Primera Guerra Mundial, no les voy a... no les voy a dejar actividad porque la prueba se entra el jueves, ¿ya? Solamente vean la cápsula grabada y tomen sus apuntes. Les voy a dejar una tarea optativa de las páginas del libro para que ustedes realicen en su cuaderno, pero preocúpense principalmente de terminar la prueba. Que estén bien, nos vemos. Siempre un agrado estar con ustedes.